Bueno, estos somos nosotros, del equipo de Cubadili. Y antes de arrancar con esta charla, quería contarles un poquito más de nosotros y puntualmente de la organización de Cubadili. Nosotros somos una organización social que acompañamos organizaciones sociales y gobiernos en su crecimiento y transformación. Cuando hablamos de transformación, sobre todo, está muy vinculado a la innovación, a los cambios, a cómo las organizaciones son más adaptativas. Cubadili, de hecho, significa cambio o transformación en Swahili. Somos una organización que nació en Argentina, pero hoy trabajamos para toda América Latina y algunos proyectos en España. Así que bueno, les cuento un poquito más de las líneas de trabajo y por qué la charla de hoy está muy, de alguna manera, en el corazón de lo que hacemos. Dentro de Cubadili, las personas que somos parte del equipo, nuestro expertise, mayor expertise, es de agilidad. Agilidad es una palabra, sí, bueno, vamos con la palabra, es una palabra que resuena mucho en el sector de la tecnología, sobre todo, y a poco va llegando con mucha fuerza al sector público y con un poco menos de fuerza en el sector social, pero bueno, ahí vamos, ¿no? Eso es como el expertise principal del equipo. Después tenemos gente que sabe mucho de tecnología, y con esos expertices es que creamos estos ejes de trabajo. Bueno, como lo ven, el primero tiene que ver con diseño de productos y servicios, básicamente ayudar a las organizaciones a que puedan desarrollar productos, servicios que puedan de alguna manera monetizar, pero también proyectos, como proyectos que den valor a su destinatario final. El segundo eje es el de los laboratorios de innovación cívica. Estos laboratorios tienen que ver con pedidos específicos que nos hacen sobre todo el sector público en relación al tema de la ciudadanía. Modelo de sostenibilidad se vincula mucho con el primero. Facilitación y diseño de eventos tiene que ver con facilitar esos espacios de encuentros entre las organizaciones, los ciudadanos y básicamente las personas. Y por último, que también es el más fuerte, en el que más fuerte trabajamos, que tiene que ver con esto que vamos a estar charlando hoy, ¿no? El tema de la cultura de la innovación, la cultura de la adaptabilidad, la cultura de la mejora frecuente y demás. Eso como un poquito, quería que tuvieran el marco desde dónde estamos hablando, cuál es nuestro recorrido como organización, ¿no? Para que nos conocieran un poquito más. Y vamos con esta primera pregunta que generalmente les hacemos a las organizaciones. Muchas organizaciones, por lo general, vienen con este pedido de, bueno, queremos ser más innovadores, queremos tener o más productos o proyectos con tecnología y demás. Y entonces ahí siempre abrimos la pregunta de, bueno, ¿dónde quieren estar, ¿no? Enfocados en la innovación y la predictibilidad. Generalmente cuando hacemos esta pregunta, muchas personas dicen, no, enfocados en innovación, sin dudas. Y después cuando empezamos a trabajar, se viene esta cosa de, bueno, no, pero es que queremos saber, queremos entender, queremos tener un plan a 6 meses, un año o más incluso, y no queremos soltarlo sobre todo, porque nosotros no es que estamos en contra de los planes o creamos que los planes no sirven, pero lo que sí creemos que es importante reflexionar es una vez que nos damos cuenta que la realidad nos está dando respuestas distintas a las que nos imaginamos desde nuestros escritorios, con nuestros planes, ¿qué hacemos con eso, no? ¿Cómo podemos adaptarnos a eso? Y ahí muchas organizaciones, cuando empezamos a charlar, generalmente los talleres después se dan cuenta que al final están un poco más del lado de la predictibilidad que de la innovación, ¿no? Entonces, un poco de lo que se trata esta charla de hoy. Vamos a estar hablando específicamente de una metodología dentro de los métodos innovadores, pero antes de eso yo me quisiera detener un segundo en el tema de la cultura, y como la charla, el título es Cultura para la Innovación Social, me gustaría que pensemos cada uno, nos detengamos un minutito a pensar qué entendemos cada uno por cultura. Si alguien lo quiere poner en el chat,
estaría bueno, como, o si no hace falta ponerlo en el chat, con que solamente ustedes lo piensen, qué significa o cómo es, por ejemplo, cómo es la cultura de sus organizaciones y cómo ustedes, si quisieran hacer un cambio en la cultura de su organización, ¿por dónde empezarían? Eh, y bueno, ahí generalmente lo que nos pasa es que nos damos cuenta, bueno, si quisiéramos transformar la cultura de mi organización, ven, no sé por dónde empezaría. Empezaría por la estructura, empezaría por cómo se toman las decisiones, empezaría por cómo se planifica. Y a mí hay una metáfora que me gusta mucho para pensar la cultura, que la cultura es como la sombra, la sombra, ¿no? O sea, yo generalmente, bueno, acá es difícil mostrárselas, pero imaginemos que tengo una lámpara y tengo la mano y abajo tengo una sombra, ¿no? ¿Y cómo hago? Nosotros decimos que usamos la metáfora, la cultura en las organizaciones es la sombra. Y uno dice, bueno, ¿cómo hago para cambiar generalmente esa sombra? ¿No? Y mucho tiene que ver con la estructura organizacional. Y dentro de las organizaciones sociales, muchas veces vemos que no han cambiado la forma en que se organizan, en la forma en que estructuran a la organización. Muchas veces seguimos viendo organizaciones muy piramidales, donde están los directivos, los coordinadores, las personas que están en el campo, y a lo último viene el destinatario final, ¿no? Entonces, algo que nosotros generalmente trabajamos mucho con las organizaciones con las cuales empezamos a trabajar, tiene que ver con esto de la estructura organizacional. Y acá traje no nos vamos a meter en esto, pero es como una idea para que se la queden, sobre cómo están organizadas hoy, generalmente en formato piramidal, ¿no? Donde tenemos en el liderazgo al director, la directora, jefe, jefa, que define el qué se hace y sobre todo cómo se hace. Y no me voy a meter ahí porque podríamos hacer mucho tiempo, pero bueno, cómo hacer cada una de las cosas, las instrucciones, hay como una visión muy a corto plazo muchas veces, y está el foco en la especialización. Y por otro lado, hacia abajo tenemos el equipo que ejecuta, son especialistas en tareas o en temáticas muy específicas, y eso también genera que se trabaja en silos, ¿no? ¿Cuántas organizaciones conocemos que tienen al especialista de fundraising, al especialista de institucionales, al especialista de proyectos y así? Entonces, un poco la propuesta por lo general es, bueno, ¿cómo demos vuelta a esa pirámide? Y pongamos primero al liderazgo, al equipo, que seamos más líderes, ¿no? Que no haya uno solo, sino que todos seamos protagonistas en esta organización, que los equipos, las personas y estos líderes dentro de los equipos sean autónomos, dedicados, ojalá multidisciplinarios, y especialización en las necesidades que identifica. Y esto, las necesidades que identifica, tiene que ver con la próxima slide que les voy a contar, que tiene que ver con, generalmente, el equipo que está acá, cuando damos vuelta a la pirámide, es quien está más cerca del destinatario, el beneficiario, y la idea es que esa persona se especializa, poniendo el foco de su trabajo en esas necesidades que el campo, si se quiere, nos va devolviendo. Y por otro lado, el líder, director, quien sea, se centre más en cuáles son esos desafíos que tiene el equipo y cómo remueve los impedimentos que el equipo tiene, ¿no? ¿Cómo se asegura que no haya cuellos de botella dentro de la organización? Entonces, ese directivo o líder, como le quieran llamar, tiene un rol más de mentor, de coachear al equipo, ayudar a que las personas puedan crecer, y demás. Y está pensando sobre todo un poco más a largo plazo, ¿no? Y esto es parte de una continuación del slide anterior, que a mí me gusta mucho, y hoy vamos a tratar la metodología que vamos a estar viendo, van a ver que se centra mucho en los destinatarios, ¿no? Asegurarnos de que cuando pensamos a nuestra organización nos damos vuelta a la pirámide y ponemos arriba, en el centro, al destinatario, esa persona a la que yo estoy queriendo llegar. Muchas veces las organizaciones sociales están centradas, están estructuradas de esta forma, ¿no? Están los directivos hacia arriba, de donde se toman las decisiones, las estrategias, y hay, por lo general, muchas estrategias top-down. Un poco lo que busca este cambio es que poner a los destinatarios en base a lo que voy identificando y lo que la realidad me va devolviendo,
voy creando a partir de ahí aprendizajes y voy cambiando lo que mi organización ofrece. Bueno, esto es como para, más que tiene que ver más con la cultura, pero no quería dejar de compartirles esto, porque un poco no vamos a estar metiéndonos ahí, pero me parece importante el contexto, porque antes de meternos en querer ser más innovadores, muchas veces lo que a mí me parece más interesante es que ustedes puedan mirar su organización y entender qué tipo de organización son, ¿no? Y ahí, bueno, hay muchos modelos organizacionales, si quieren ser más horizontales, quieren esto de dar vuelta a la pirámide, bueno, podemos trabajar sobre eso. Y ya siguiendo con el tema del contexto, pero me quiero meter más en un contexto que seguramente ya escucharon hablar, que es el contexto VICA. Cami, vos, cualquier cosa, si hay alguna pregunta o algo, me parás y yo voy respondiendo. Que VICA o BUCA en inglés, que básicamente se trata de una descripción del contexto actual, ¿no? Un contexto que es volátil, incierto, ambiguo y complejo. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir, básicamente, en resumidas cuentas, un contexto que cambia constantemente, sobre todo y cada vez con mucha rapidez, gracias a la tecnología, y muchas veces las organizaciones sociales tenemos una manera de operar en la cual nos cuesta poder dar respuestas a ese contexto tan cambiante, tan volátil, de mucha incertidumbre. Cuando hablamos de incertidumbre, hice este eje cartesiano porque muchas veces a mí me gusta pensarlo, que les quede en su organización esta idea de cuando empiezan un proyecto nuevo, muchas veces tenemos, por lo general, certeza de lo que estamos haciendo. Por ejemplo, no sé, cuando hay un proceso administrativo, y bueno, ya sabemos qué es lo que hay que hacer y cómo se hace, ¿no? Hay cosas que son repetitivas. Pero con los temas sociales, cuando tenemos problemáticas sociales, que nosotros ahí hablamos de problemas complejos, y ahora nos vamos a meter un poquito más, estamos diciendo que son temas que conocemos menos el qué, o sea, en esta línea estaría menos hacia acá, conocemos poco qué es eso que tenemos que resolver, porque muchas veces está interconectado la problemática con la que estamos queriendo resolver con otras problemáticas sociales. Entonces, ahí se genera este nivel de incertidumbre, y como no conocemos bien qué es lo que tenemos que hacer, o sea, cómo es esa respuesta que cómo lo vamos a abordar, entonces acá también nos vamos alejando y tampoco tenemos mucha claridad de cómo lo vamos a resolver. Dentro de la agilidad hablamos de este contexto de estamos tratando con algo que es complejo. ¿Y cómo hacemos para cuando estamos tratando con algo complejo? Inspeccionamos, ejecutamos, inspeccionamos y adaptamos. Ejecutamos, inspeccionamos y adaptamos, ¿no? Esa es como la lógica de operación en estos contextos, que muchas veces nos cuesta en las organizaciones ver eso, o sea, operar de esa forma, porque tenemos como, bueno, como un plan y vamos y nos cuesta eso, ir adaptando. Y avanzamos un poquito más. Acá Camila, ahí André dice, ese es el contexto de todas las organizaciones. Exactamente, exactamente. Imagínense a mí, para nosotros en Cubadeli fue muy fácil, no sé, muy fácil, pero fue el contexto del COVID nos trajo, nosotros siempre veníamos hablando de esto de, bueno, cómo los cambios, lo rápido que suceden los cambios, como de un día para el otro, vos hacías las cosas de una forma y todo cambiaba, y cómo te podías adaptar a eso, y generalmente cuesta verlo. Y bueno, y con la pandemia eso vino a mostrarnos que eso es posible, ¿no? De un día para el otro pasamos a trabajar remotos, estamos lejos de nuestros destinatarios, en este caso los migrantes, refugiados y demás, y es como, bueno, ¿cómo le hacemos? Así que bueno, sí, Cami. Sí, no, en este punto de los problemas complejos o de estos retos que ponen a prueba la fuerza de las organizaciones, hay que de pronto tener en cuenta un poco lo que vimos al principio sobre los estilos de la cultura de cada organización, porque aquí va a marcar un poco la diferencia quién entra a resolver este tipo de problemas. Por lo general, estos problemas nunca pueden ser solucionados por las autoridades. Los problemas complejos están fuera de las manos de las autoridades.
Sí, son realmente problemas que líderes que tienen el conocimiento del liderazgo adaptativo y líderes que tienen la capacidad de movilizar a las personas, son aquellos que tienen la capacidad de ayudar a solucionar estos problemas. Y va muy dentro de la línea de la innovación o de ese espíritu de innovación social. Y si nosotros nos vamos a la raíz del concepto, podemos ver que básicamente lo que busca es desarrollar productos o servicios que puedan satisfacer esa necesidad, pero que no solamente la puedan satisfacer, sino que perduren el tiempo. ¿Sí? Entonces, esa es como la gran chispa o la salsa secreta en este punto, y es a lo que nos vemos ahora sumergidos todos. Organizaciones que trabajan temas de desarrollo, temas de salud, temas humanitarios, en el caso de todo este grupo que nos acompaña, temas con migrantes. O sea, los retos no son retos que podamos resolver por simple autoridad, como por ejemplo, un bombero soluciona un problema técnico apagando el fuego con agua. Eso es muy sencillo, pero un gobierno no ha tenido la capacidad de solucionar el proceso y la logística de vacunación, porque era un problema que nunca antes se había vivido. Entonces, es ahí donde las organizaciones, los emprendedores sociales, sacan toda su fuerza y toda su innovación para realmente poder entrar a combatir este tipo de problemas. ¿No? Sí, total, Cami. Y ahí me gusta esto de a veces pensar qué cosas perduran y cuáles no, porque también hay mucho que a veces perpetuamos, ¿no? Todo mucho proyecto, ¿no? Que históricamente venimos haciendo esto y te das cuenta que es un proyecto que no agrega tanto valor, que te cuesta un montón de esfuerzo, ¿no? Como también hay algo de animarse a sepultar algunas cosas, decir, bueno, esto llegó hasta acá y ya no hace sentido esto en este contexto, ¿no? Entonces, eso también me parece que está bueno tenerlo en cuenta. Acá trajimos un poco una descripción de problemas complejos. Si hay alguien que le interesa más como la teoría, pueden buscar Wicked Problems, viene del mundo del diseño. Y trajimos este concepto porque hoy nos vamos a meter con una de las metodologías para dar respuestas, para crear soluciones, que es Design Thinking. Y bueno, muchas veces no se lo conecta con Wicked Problems, pero un poco ahí está la raíz más teórica, si se quiere. Iba a decir algo más que tenía que ver con... no, con esto que decías, Cami, de el usuario también, de cómo nos aseguramos de poner el usuario en el centro, que ya lo mencionamos recién, pero ahora vamos a meternos un poquito más. Eso, vamos y... Sí, no, y ahí, Majo, antes de seguir, yo pienso que si queremos encontrar la solución a los problemas de migrantes o de refugiados, uno debe empezar a hablar con los refugiados y no hablar de los refugiados y de los migrantes. Uno debe hablar con ellos. Ahí está parte de esa gran solución a sus problemáticas. Total. Bien. Bueno, Design Thinking es una metodología, seguramente muchos habrán escuchado. Si alguien quiere contarnos eso, si tienen experiencia o no, hoy un poco la idea es contar todo el proceso, un poco por arriba, porque lo que nos interesa es más pensar en términos de lo metodológico. Eso, existen muchas metodologías dentro del mundo de la agilidad, y esta es una de ellas. Elegimos esta porque como el tema de la cultura innovadora es tan amplio, dijimos, bueno, enfoquémonos en algo concreto. Y nosotros esta metodología la usamos muchísimo para, desde desarrollar productos y servicios que generen ingresos, para generar campañas de incidencia, ¿para qué más? Para desarrollar soluciones a problemas complejos, justamente lo que veníamos charlando. Así que eso, nos parecía que era una metodología que lo que vamos a intentar es darle algunos pasos para que ustedes puedan seguir para empezar a probar esto. Bien, esta metodología tiene 5 pasos y la clave acá es, como verán, divergencia, convergencia, divergencia, convergencia. Y esto sucede en las organizaciones todo el tiempo, incluso en una reunión de trabajo. Ustedes pueden ver como muchas veces empiezan a hablar sobre un tema y lo que nos pasa por lo general es que divergemos y nos cuesta mucho converger generalmente. Entonces, eso como si ponen esos lentes de observar un poco las reuniones, ¿vieron? Cuando uno se pone como en metacognición que intenta analizar algunas cosas, bueno, fíjense que este proceso de abrir y cerrar nos pasa mucho.
Y bueno, en este caso, esta metodología tiene como dos partes. Vamos con la primera, que tiene más que ver con la empatía. Como decíamos recién, tiene que ver con poner al usuario en el centro. Y hay ahí una herramienta que a mí me gusta mucho, que tiene que ver con armar las protopersonas, ¿no? Como hacemos las preguntas de, bueno, ¿quién es esta persona? ¿Qué le gusta? ¿Qué consume? ¿Qué la motiva? Podemos hacernos varias preguntas. ¿Qué piensa? ¿Qué sueña? ¿Qué dice? ¿Qué hace? ¿Y qué es lo que realmente hace? Como que ahí ustedes pueden jugar con algunas preguntas. Lo más interesante siempre es abrir el abanico de quiénes son sus posibles destinatarios. Que en las organizaciones sociales no es que tenemos uno, realmente tenemos un montón, y ahí está bueno priorizar, porque intentamos cuando damos servicio como, bueno, un poco para todos, pero de esas personas a las que ustedes le están ofreciendo servicios, ¿cuál es ese 20% de la población a la que ustedes, que representa como el 80% del valor que ustedes están agregando? O sea, de la población que tienen, ¿a quiénes son los que más, si se quiere, usan sus servicios? También lo podemos pensar por frecuencia de uso. Todo esto son tips para que ustedes lo piensen, pero generalmente para cualquier actividad que ustedes necesiten encontrar una solución, van a tener varios actores. Yo les propongo que ustedes los prioricen. Y eso siempre está bueno hacerlo en equipo, porque no es lo mismo la mirada que tiene alguien que no está en el día a día cerca del migrante o el refugiado, alguien que sí, que está todos los días y está escuchando todas las problemáticas. Así que bueno, una vez que tienen identificada esa persona, o sea, que tienen esa variedad de personas, la priorizan y se hacen estas preguntas. Pueden ser estas, pueden ser otras, y una vez que lo tienen, un traje bien concreto de una organización con la que estuvimos trabajando, este era un tipo de persona, ¿no? Entonces tenemos los datos demográficos, comportamiento que siente, que desea y demás. Esto creo que era una campaña de donación, si no me equivoco. Y bueno, y lo tienen ahí, y con esa persona en mente, incluso a mí me gusta muchas veces agarrar una foto de cómo se vería esa persona, empiezan a pensar lo que se viene. La segunda, bueno, cuando ustedes ya definieron, hacerse la pregunta. Hay una técnica muy conocida que es How Might We, que en español sería ¿cómo podemos? Pero yo les recomiendo que si ustedes quieren buscar bibliografía sobre esto, busquen mejor How Might We para tener más información. Pero de lo que se trata básicamente esta parte, a mí me gusta pensar que esta pregunta del How Might We, ¿cómo podemos?, se encuentra acá, en este momento. Y este es el momento para mí más clave de esta metodología de design thinking, o pensamiento de diseño también en español, porque ahí es donde acotamos, o sea, decimos qué entra y qué no entra, ¿no? Entonces acá lo que hacemos generalmente es, partimos de un problema y lo que hacemos es convertirlo en oportunidad. Y traje un ejemplo concreto para que puedan imaginar de qué tipo como cuál es el calibre de la pregunta que necesitamos. Entonces, bueno, el problema original es el personal no recibe los informes de gasto a tiempo. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para convertir a esto en una oportunidad? Y cuando lo convertimos en una oportunidad, todos podemos empezar a pensar soluciones, ¿no? Porque muchas veces, y esto también, estén atentos, en las reuniones lo que nos pasa es que enseguida vamos a las soluciones. Escuchamos, el personal no recibe los informes de gasto, entonces podríamos, y bueno, y ahí empieza la conversación al aire, ¿no? Y a veces es importante poder calibrar un poco qué tipo de pregunta nos hacemos. Entonces podríamos hacer una pregunta que sea, bueno, ¿cómo podemos lograr que las personas hagan a tiempo sus informes de gastos? Perdón, me quedó mal la pregunta. Bueno, nuestro problema original era el personal no recibe los informes de gasto a tiempo. Una pregunta podría ser, ¿cómo podemos lograr que las personas hagan sus informes de gastos hagan a tiempo sus informes de gastos? Si lo achicáramos demasiado, diríamos, bueno, ¿cómo podríamos usar una aplicación de celular para acelerar los informes de gastos? Y acá, como de alguna manera en esta pregunta ya está implícita la solución. Entonces, esto es lo que no queremos que nos pase, porque ya ahí hay como un desvío, ¿no? Un bias en la pregunta. Otro tipo de pregunta podría ser,
¿Cómo podemos hacer que la gente tenga más respeto por los plazos de entrega? Y ahí se nos va muy amplio porque pueden ser muchas las soluciones. Y esta es la que yo creo que la pregunta justa, podría haber otras más, pero bueno, ¿cómo podemos simplificar el proceso de informe de gastos para que las personas puedan entregarlo lo más rápido posible? Esta es un tipo de pregunta. Esta parte generalmente la hace dentro de este proceso quien está facilitando muchas veces, porque yo, por lo menos en mi experiencia, para poder calibrar esta pregunta hay que tener bastante experiencia, pero también hay que empezar, ¿no? Siempre hay una primera vez. Y bueno, y acá armamos una rúbrica para que a ustedes les sirva, para ese momento que tienen que definir la pregunta. Una de las preguntas es si está centrado en lo humano, y ahí preguntamos, ¿se enfoca claramente en la necesidad humana? ¿Se enfoca en lo que una organización quiere lograr? Organización, empresa, gobierno, ¿no? En este caso, organización social. ¿Es lo suficientemente amplio para que ya haya una buena gama de soluciones? ¿Es lo suficientemente estrecha como para proporcionar límites útiles? Y acá con lo de, con esto, con si es muy amplio o muy acotado, como lo importante es también, a veces tener una pregunta para también romper la hoja en blanco, ¿no? Que muchas veces cuando es tanto todo lo que se puede hacer, como acotarlo un poco. Para eso nos ayuda la pregunta. Y bueno, y es muy importante que tenga el sentido de posibilidad, ¿no? Porque si la pregunta ya me está dejando por fuera a mis posibilidades, es difícil que el equipo, esta metodología está muy pensada para que todo el proceso lo hagamos en equipo, se pueda inspirar. Avanzo un poco más. Cami, acá no sé si querés sumar algo o sigo. Sigo. Bien. Bueno, y ahora vamos bueno, entonces estuvimos en este momento que tenemos la pregunta, y vamos a ir a la ideación, a la primera, a la segunda, si se quiere, divergencia de esta metodología. Acá quiero dejarles un ejercicio que no lo vamos a hacer hoy, pero a mí me gusta mucho hacerlo con los equipos, porque se dan cuenta del valor que tiene trabajar en equipo, hacer ideaciones en equipo. Acá generalmente lo que hacemos, esto lo hacemos cuando facilitamos sesiones o algo, o sea, cuando ustedes definan usar esta metodología para encontrar una solución a algunos problemas. Es como cómo demostramos que el valor que tiene la inteligencia colectiva, ¿no? Entonces, generalmente lo que hacemos es decirle, bueno, agarren una hoja A4 generalmente, doblenla en 2 y después háganla en 3 espacios, ¿no? Lo hacen así y les quedan 6 cuadrantes, o si no, la pueden hacer una línea en el centro, y sus 2 columnas sería. Y la idea es que cada uno dibuje 6 árboles y después comparta con el resto. Y ahí lo interesante es que algo tan corriente, tan común como un árbol, cada uno podemos hacer representaciones tan distintas. Lo mismo sucede con, bueno, hay muchos ejemplos de estos que se pueden hacer, pero ahí como que rápidamente sale a la luz la riqueza que de cada uno de nosotros, ¿no? Y cómo cada uno de nosotros tiene ideas diferentes. Así que eso se los dejo, es un ejercicio súper energizante, que genera también como buena energía en el ambiente. Para este tipo de metodologías es muy importante el tipo de ambiente que logramos crear con las personas que están siendo parte, porque eso nos abre o nos cierra oportunidades, ideas, pero impresionante, impresionante. De hecho, en una época lo hacíamos, se me acuerdo, en la oficina con una cerveza, pero una cerveza chiquita, ¿no? Como para que todo el mundo se relaje y tenga como, nos animemos a pensar cosas distintas. Sobre todo en este tipo de metodologías lo que buscamos es pensar soluciones distintas a las que pensamos todos los días. Así que bueno, eso queda. Y bueno, y en la ideación generalmente lo que hacemos es poner reglas, y esto es muy importante. Las reglas, estas son algunas, ustedes pueden buscar otras, pero la verdad es que estas funcionan súper, son las que se usan por lo general. Bueno, una conversación a la vez tiene que ver con escucharnos.
o sea, si son ustedes un equipo de 25, bueno, por ahí podemos hacer grupitos de 3 y que sean grupos más reducidos, pero lo importante es que todos escuchemos, ¿no? Como que no solamente estemos hablando, sino que también nos dediquemos a escuchar. No hacer juicios, y esto es re importante y es re difícil. Y acá generalmente una regla que se puede usar es, no se vale decir no, pero, sino sí, sí y. Como y además le agregaría tal y cual cosa, como asegurarse de construir sobre lo que el otro viene diciendo. Apoyar las ideas locas, mantener el ritmo sobre un mismo tema, construye frases, sean visuales, lo que nos importa generalmente en las lluvias de ideas o en las ideaciones es la cantidad. Y bueno, esto que decía recién de construir sobre la idea de otros. Esto de que lo que priorizamos cantidad por sobre calidad tiene que ver con que muchas veces en investigaciones, que igual ahora más adelante vamos a compartir un poquito, al principio siempre, siempre, siempre salen las que están ahí, las que ya están flotando o que vengo conversando, vengo pensando, salen en la primera ronda generalmente de ideaciones. Y lo interesante es lo que empieza a salir en la tercera, en la cuarta, ahí es donde empiezan a salir cosas distintas. Dale, Camil, dale vos. No, sí, hay más o solamente dos cosas en este tipo de espacios de design thinking. En lo personal siempre he sentido que apoyar esas ideas locas suele ser muy revelador. Y hay personas que digamos que se guardan un poco estas posibles soluciones al problema que tengamos sobre la mesa, por miedo a decir que mi idea no va a estar bien vista. Ahí en este espacio lo más importante es saber que la innovación no va a salir del resultado de las cosas típicas que vemos todos los días. Es imposible. Nada de lo que hoy en día usamos como herramientas innovadoras fueron creadas en una sola idea. Realmente, si tú miras un poco lo que dijo el CEO de IBM por más de 40 años, ahora no recuerdo el nombre, él decía que la única forma de poder lograr un crecimiento en cuanto a innovación es duplicando y triplicando nuestros errores. O sea, dupliquemos las veces que vamos a fallar estos prototipos, porque es la única forma en la que vamos a llegar a ese que necesitamos. Necesitamos uno que sea súper revolucionador. Y ese va a salir de ideas muy raras porque realmente no tiene sentido, porque ya no hablaríamos de innovación. Entonces, en estas reglas que tenemos, a mí me encanta esa, y el que tú dices de la cantidad. Aquí hay que tratar de disparar la mayor cantidad de ideas para realmente tener como este espectro y ver dónde podemos empezar o cuál nos puede servir. Incluso hay unas que nos pueden servir para otros problemas. Entonces, funciona como un gran abanico de oportunidades. Total, Cami, está buenísimo. Y acá les traje una imagen, porque esto como ideas, ¿no? Como de cosas que ustedes pueden hacer o no. Estábamos trabajando con esta metodología de Design Thinking para campañas, y bueno, era un lugar, nos juntábamos y demás, y habíamos hecho como un manifiesto de como un poco las reglas, y las teníamos pegados, eran como unos póster gigantes, los teníamos pegados en todos los lugares, era un evento de 2 días que los equipos estaban pensando soluciones y demás. Y bueno, y me parece que este tipo de cosas también, hay algo del espacio, de lo que creamos, de cómo, que incluso online salen un montón de cosas buenísimas también, pero bueno, está bueno tenerlo visible. Bueno, eso como algunas ideas. Algo muy importante cuando estamos pasando esta primera etapa, tiene que ver con empatizar con el otro, ¿no? Una vez que ya tenemos definido el usuario o la persona, la que es destinatario, al que queremos llegar y demás, bueno, salir a entrevistar, por ejemplo, cómo profundizar más en esa persona, ¿no? Y esto es un ejercicio que está re bueno, que lo pueden hacer con sus equipos, también como para practicar la escucha, la empatía, la conexión con el otro. Lo pueden probar, eso, si tienen migrantes, hacer esta prueba, de hacer una entrevista. Que yo sé que suena como, bueno, una entrevista. Siempre hacemos entrevistas, pero no, hacer una entrevista y escuchar y anotar, y hablamos siempre de esto de preguntar
algunas técnicas, el de los 5 por qué, ¿no? Cuando te cuentan algo, ¿y por qué? Y hago tal cosa, ¿y por qué? Bueno, y así. Puntualmente en este caso, este ejercicio tiene que ver con, es para si quieren probar la técnica internamente dentro de su organización, tienen que entrevistar a alguien y preguntarle, bueno, ¿cómo podría mejorar la manera en que llega al trabajo cada día? Entonces, le hacen una entrevista y primero empiezan a entender, bueno, yo me tomo el bus, ¿y por qué? Y no, porque el bus me deja a tantas cuadras de trabajo, mirá, y no sé, ¿y por qué? Y porque solamente tiene ese recorrido, ¿y por qué? Bueno, y así le van preguntando, entonces es como la escalera para entender a fondo por qué esa persona hace lo que hace. Otra manera es dibujar la secuencia, también esto funciona súper bien, por lo menos con esta pregunta, pero también podría ser con el camino, ¿no? Dibujarlo y que la persona lo dibuje primero y ustedes, y acá, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué pones esto y aquello? Esa funciona muy bien. Y otra es mapa mental, que creo que es lo que más estamos familiarizados. Pero bueno, el ejercicio nos ayuda a entrenar la escucha, la empatía y a profundizar, ¿no? Una vez que hacen la entrevista, este es un ejercicio para que lleve unos 10 minutos, 15. Ustedes piensan, bueno, ¿cuáles son los 3 aspectos únicos de esa persona? ¿Cuáles son 3 necesidades? Y ahí recién ya están como con el mapa listo para empezar a pensar soluciones. Una vez que tienen esas ideas de cómo podrían mejorar, estoy pensando que me faltó acá, claro, ven que la hoja está igual que la que les conté recién, ahí la idea es que ustedes dibujen, bueno, cómo serían 6 maneras de mejorarle el recorrido a esa persona, lo dibujan primero, y después le piden feedback. Le dicen, mira, yo pensé esto. Y entonces la persona dice, esto me gusta, esto no, mira, esto nunca lo había pensado. Y es impresionante, pero con algo tan sencillo como el viaje al trabajo, funciona que las personas también, como se dan cuenta de oportunidades que tienen para cambiar y hacerlo mejor, y también a la solución que nosotros pensamos, nos dan mucho input, nos dan como nos devuelven, ¿no? Así que bueno, eso con este ejercicio, los dejo. Y ahora volvemos a esto que charlábamos recién, que tiene que ver con el brainstorming. Es una técnica muy conocida, seguramente ustedes escucharon mucho de esto, y tiene que ver con esto de tirar muchas ideas, son las reglas que hablábamos recién con Camilo, pero dentro de este título de brainstorming hay muchas como subtécnicas que puedo buscan brainstorming, técnicas, y hay en internet un montón, porque así no nos detenemos. Y quería traer esto de premisas para el proceso creativo. Acá esto nos estamos yendo un poquito de la técnica, pero me parece importante compartírselas para que los tengan presente cuando hacen esta actividad. Uno tiene que ver con enfocarse en los valores humanos. Tener empatía, creo que venimos hablando de esto, pero sobre todo como también centrarnos en el feedback, en la retroalimentación que la persona, el destinatario nos da. Y eso es muy importante, porque muchas veces pensamos en los proyectos desde el escritorio. Y bueno, vamos a hacer tal y cual cosa, y no preguntamos, hacer un testeo muy chiquitito. Ahora hay una parte igual de experimentos, pero bueno, tenemos tales hipótesis, mirá, pienso que tu recorrido podría ser mejor de esta forma, escuchar que devuelven. No lo digas, muéstralo, es muy importante acá, tiene que ver con la cultura de prototipos, de básicamente hacer esa idea que estás teniendo, hacerla más tangible, materializarla, hacerla accesible a la otra persona. Y acá hay un ejemplo que me gusta mucho, lo hago rapidito, que tiene que ver con las mesas. Cada uno de ustedes piense una mesa. Piense una mesa, imagínenla, de qué material es, para cuántas personas, qué altura tiene esa mesa, dónde está. ¿Tienen sus mesas? Cami, ¿vos tenés ahí tu mesa?
¿Sí? Bueno, genial. Les vamos a pedir si alguien más pensó una mesa, que nos cuente, nos puede contar en el chat. Mientras, Cami, ¿querés contarme vos cómo es esa mesa que vos pensaste? Mira, yo pensé en una mesa redonda, toda de madera, eh, muy cómoda para trabajar. Genial. Y te digo por qué es redonda, porque siento que la mesa redonda quita un poco la jerarquía y deja que fluya como el equipo de trabajo mucho mejor, ¿sí? Sin posiciones y más como un conector, una gran cohesión. Ok, ok. Bueno, ahí dejamos la pregunta para que hagan este ejercicio con sus equipos. Yo, la mesa que pensé es una mesa ratona, de altura bajita, para 2 personas, y de metal o hierro blanca. Ahí había pensado, mi mesa es expandible, grande y se adapta a distintas formas y tamaños. Pero Perfecto. innovadora, una mesa ¿Cómo? innovadora, una mesa innovadora. Total, y ahí André dice de madera y sencilla. Si con algo tan sencillo o tan corriente como una mesa, cada uno de nosotros piensa cosas tan distintas, imagínense cuando ustedes le están proponiendo una solución a alguien, cuando están pensando algo que todavía no terminamos de entender, algo, vieron que hablábamos al inicio, cuando no sabemos bien qué es esa solución ni cómo la vamos a construir. Bueno, por eso es tan importante hacer las cosas ilustradas o visuales, aunque sea con un dibujo a mano alzada, para de a poco ir acercando el sentido, ¿no? Muchas veces cada uno tiene una idea, pero estamos muy lejos. Parece que estamos hablando de la misma mesa, pero no, yo pensaba que era una mesa chiquitita, ratona, siempre igual, y alguien más pensaba en una mesa expandible, grande, o Camila pensaba en una redonda. Así que bueno, esto es muy importante. Colaboración radical, esto tiene que ver, sí, no solo con esta técnica, con todo, para este mundo VICA la colaboración es algo, es clave, es una de las acciones más importantes que podemos hacer. En este caso tiene que ver también con traer un equipo que sea diverso, con distintas miradas, donde cada uno esté valorando cosas distintas, donde tengamos distintos puntos de vista. Eso va a hacer que nuestra idea sea muchísimo más potente. Estar conscientes del proceso, y esto tiene que ver con, justamente, por ejemplo, esta metodología tiene estos dos, se habla de la metodología del doble diamante, o estos 2 momentos de divergencia y convergencia. Es muy importante que haya alguien que facilita estos espacios, alguien del equipo, que sepa un poco qué es lo que pasa en cada una de las fases y qué tiene cuál es el output de cada una de esas fases. Eso. Bueno, cultura de prototipos, ahí lo mencioné un poquito recién. Incitar a la acción, no nos confundamos el nombre. Bien, esto tiene que ver con, muchas veces nos quedamos en las palabras, y a lo que a nosotros nos interesa en este tipo de procesos, como el de Design Thinking, tiene que ver con el hacer, o sea, acá una reunión de pensando las ideas, no, pensamos algo chiquitito y enseguida lo armamos y lo salimos a validar, ¿no? Bueno, estamos más o menos por acá, por la parte ya de ideación, ya terminó, tenemos en cuenta todo esto que charlamos recién, algunas cosas algunos criterios para el momento de la creatividad, y nos metemos ya en el prototipado. Para esta técnica, para esta metodología de design thinking, lo importante es, no importa cuántos materiales tengamos, si son dibujos a mano alzada, está perfecto dibujo a mano alzada, como no compliquemos, a veces complicamos más de lo necesario. Para mí en esta etapa lo importante es hacerlo accesible a otras personas. Y vamos un poquito más con la fase final, que es la de testeo. Y esta parte es muy importante. Pero esto no lo vamos a ver, porque nos queda muy largo. Que tiene que ver con hacer experimentos, ¿no? Una vez que, bueno, ya está, ya definimos qué es lo que vamos a hacer y demás. Bueno, ¿cuál de todas estas, o sea, cómo voy a validar estas ideas que tengo, ¿no? Entonces, estas se las dejo, es una tarjeta para hacer experimentos, entonces tengo una hipótesis,
Volvamos a lo del camino, ¿no? A cómo puede alguien mejorar su recorrido. Creo que lo podría hacer de tal y cual forma, para verificarlo voy a hacer tal y cual otra. Y muy importante tener claro cómo lo voy a medir. Porque al final si hacemos cosas y después nos da un resultado distinto al que esperábamos, pero como no sabíamos bien cómo lo íbamos a medir, generalmente acomodamos para que sea por ahí. Ah, sí, sí, entonces estamos en lo correcto. Así que es muy importante definir antes del experimento cómo lo vamos a medir. Bueno, y acá estamos en la última. Sí. Ahí te quiero hacer como un punto sobre la medición de cualquiera de estos ejercicios. Y es que en cuanto a todo lo que hace referencia a organizaciones sociales o a empresas sociales, digamos que una de las razones por las que nunca hay como un breakout, o sea, nunca hay como ese brinco sobre ese gran muro al que queremos llegar, es porque los líderes no están dispuestos a evaluar sus programas y no están dispuestos a evaluarlo con detalle y medirlo con detalle. Entonces, cuando el líder, en este caso, no tiene claro las reglas de la medición de lo que vayan a hacer, sea un design thinking, un brainstorm, un product discovery, cualquier actividad que ustedes vayan a realizar, si no la miden, realmente no va a tener un efecto positivo y va a ser uno de los causantes por los cuales no hay un salto cuántico y siempre llevamos 1, 10, 20 años haciendo lo mismo de la misma forma, porque nunca medimos y no sabemos realmente qué está pasando. Solamente en ese pedazo que me pareció genial, Mau. Está buenísimo, gracias, Cami. Vuelvo a compartir, perdón, corté y ahí va. Bueno, así que acá llegamos a la parte final, que es la de testear. Durante todo este proceso, lo que está pasando de alguna manera, estamos trabajando mucho con lo que llamamos insights, descubrimientos. De hecho, voy a venir acá para pensar un poquito sobre esto. Generalmente observamos, entendemos en profundidad y siempre estamos dando como un poquito un salto cognitivo, ¿no? Como observo todo esto, tengo la hipótesis, infiero que tal cosa, creo un insight, y en base a eso voy reformulando y creando posibles soluciones. Bien. Bueno, de esto se trata como el design thinking, ¿no? La metodología esta que queríamos compartirles hoy. A mí me gustaría, si alguien nos quiere contar como qué de todo esto se llevan, qué de todo esto creen que les puede resultar útil para su día a día en su organización, me parece que sería valioso compartir un poquito qué creen que o sea, a mí estas charlas siempre pienso que sirven si podemos aplicar algo, ¿no? Porque si no, vamos a este contexto que está toda la información tan disponible, estamos todo el tiempo consumiendo y al final este tipo de metodologías, como decíamos recién, solo sirven si las llevamos a la acción. Si no, son como, bueno, más ideas. Eso, si alguien nos quiere contar. Y si no, traje también unos tips finales que me parecía que podían servir. Si alguien tiene una pregunta, algo, gracias, André, nos las hace, pero comparto los tips finales que tienen que ver un poco no solamente con el design thinking, sino con la cultura de la innovación, con la agilidad. Una de las cosas claves cuando trabajamos con problemas complejos es dividir la información en partes pequeñas, es en acotar, hacer más chiquitito, ¿no? Nosotros generalmente tenemos un problema gigante y decir, bueno, lo voy achicando y una vez que lo tengo como nosotros vieron que trabajamos mucho con post-its generalmente, usamos mucho mural, como herramientas que nos permiten pensar y visualizar la información, justamente para hacer como más maleable ese gran problema, descomponerlo, y sobre todo priorizar por dónde voy a empezar a buscar las soluciones. Bueno, colaborar e visualizar lo dije recién, pero tiene que ver con esto. Colaborar e incluir a las partes interesadas en el proceso, esto de tener
final en el centro y no a lo último de la cadena, porque ahí es cuando no aprendo de la realidad. Esto de lanzar soluciones rápidas y recopilar comentarios continuos tiene que ver con esto que decía Camilo, ¿no? De poder hacer y ver si funciona o no. Y si no funciona, no pasa nada. No perdí tiempo, no perdí energía. Como, bueno, lo suelto. Y eso es una mentalidad, es una forma de ser, es una forma de vivir, o sea, incluso para la vida de uno mismo, ¿no? Y realizar múltiples iteraciones tiene que ver con, nosotros hablamos mucho de los ciclos cortos de trabajo, ciclos cortos de mejora. Bueno, y cuando hablamos de iterar tiene que ver con, bueno, pensé esta primera solución, la ejecuto, pruebo, ¿funcionó? ¿No funcionó? Bueno, no funcionó, bueno, hago otro ciclo, agrego algo de lo que aprendí, ¿no? Entonces, eso, todo el tiempo estar aprendiendo, y algo que no puse acá, pero que estoy pensando, nosotros en la agilidad hablamos de 4 acciones claves de los equipos de alto rendimiento, organizaciones de alto rendimiento. La primera y la más importante es la colaboración. Trabajar siempre en equipo. Y por eso es tan peligroso esto de la primera parte de trabajar en silos, ¿no? Porque generalmente es como, bueno, estoy en esto es lo mío, y no importa lo que está haciendo el de al lado. Generalmente cuando trabajamos en equipo, las soluciones que pensamos son mucho más poderosas. Entonces, bueno, la primera tiene que ver con colaborar. La segunda tiene que ver con entregar. Y tiene que ver con esto, como entrega frecuente en paquetitos pequeños para aprender. La tercera tiene que ver con reflexionar. Y esto es algo que en las organizaciones tampoco sucede mucho, de parar la pelota a pensar. Como que estamos haciendo. Y es como, bueno, no, pará. Nosotros en Cubadili, por ejemplo, trabajamos con ciclos cortos de 2 semanas. Cada 2 semanas tenemos una planificación, ejecutamos, hablamos de sprints o de iteraciones, y paramos, hacemos una retrospectiva del equipo, donde aprendemos, decimos esto funcionó, esto no funcionó, lo cambiamos, eso lo hacemos cada 2 semanas. Bueno, y también hacemos una revisión, ¿no? ¿Qué se entregó, qué no se entregó? Eso más ligado al valor y a la entrega continua. Y por último, la mejora, muy importante. La mejora para todo lo que hacemos, por ejemplo, el ciclo de mejora de Cubadili es de 2 semanas. Cada 2 semanas paramos, reflexionamos, aprendemos y cambiamos. Paramos, reflexionamos y así. Y para este tipo de metodologías, como Design Thinking, es clave. Esto, Design Thinking lo pueden hacer en un tiempo corto. Lo importante es ponerle siempre un tiempo a estos experimentos. Bueno, Cami, no sé, ¿tenés alguna pregunta o algo más? No, tal vez preguntarle no sé, a los que están presentes, ¿qué preguntas tienen relacionadas con todas estas herramientas o dinámicas? No sé si de pronto Carlos, Azayed, Alma, Isabel, cualquier pregunta que tengan en el chat sería súper. Y más o nada, finalmente este tipo de espacios lo que buscan es como que podamos pensar fuera de la caja, ¿sí? Y pensar un poco más allá de lo que estamos acostumbrados. A veces estos momentos se resultan más productivos de lo que pensamos. Hay personas que sienten que eso es muy necesario esto para las organizaciones. Finalmente, hoy, si nosotros veníamos evolucionando a una gran velocidad los últimos 20 años, créeme que los siguientes 20 van a ser mucho más rápidos por todo lo que nos dejó el COVID. Entonces, es como si el acelerador ya pasara a otra velocidad y tenemos que empezar a pensar de una forma diferente, a actuar de una forma diferente. Y a mí lo que más me gusta de todo esto es lo de la cohesión del equipo, lo que genera en el equipo. No son tus tareas ni las mías, son las nuestras. Y esto finalmente termina siendo uno de los grandes valores agregados de la innovación. Cuando entramos a innovar, tenemos que hacerlos todos, no podemos estar unos pensando en innovación y otros no. Entonces, mira, Azael nos dice que, bueno, que agradece el espacio y que invita muchísimo a la reflexión para innovar en las formas de trabajo. Para nosotros eso es lo más lindo, realmente que esto pueda dejar en ustedes una reflexión y que finalmente sea algo que implementen en sus equipos. Si queremos es que realmente esto lo puedan implementar, profundizar. Hay mucha información sobre esto en la web. Y bueno, es súper más. Sí, sumo una cosa con esto que dicen,
Asia, no sé, perdón si lo pronuncié mal, que tiene que ver con cambiar o renovarnos adentro y afuera. Y yo creo que también tiene que ver con renovarnos adentro para poder innovar hacia afuera. O sea, muchas veces las organizaciones están buscando innovación afuera en lo que muestro, pero es muy difícil. Al final, esto es como, la innovación es un reflejo de lo que soy, ¿no? Como de la identidad de la organización, de la cultura de la organización. Entonces, es difícil poder generar innovaciones con una estructura, por ejemplo, que no ayuda a la innovación, con una cultura que no permite el error, que son temas que generalmente nos comparten las organizaciones. Así que, bueno, este es un tema que nos encanta, así que estamos para charlar sobre esto cuando quieran. Estamos ahí siempre disponibles. Majo, Bueno, gracias por el espacio. Creo que todos nos vamos súper contentos y a poner en práctica todos estos aprendizajes. Y también agradecerle a toda la comunidad, a todos los que participaron. Este proyecto es un proyecto que realmente tiene mucho corazón y tiene mucho que dar en los próximos meses. Estamos construyendo algo pero muy interesante desde Cuba junto a todo el equipo de HIP. Y qué bueno que hayan podido estar acá, Majo, y gracias porque sabemos que esto es priceless para toda la comunidad. Muchas gracias a todos y bueno, que sigamos disfrutando de su summit. Gracias, y gracias a HIP por la invitación. Muchas gracias. Chao. Adiós. Chao, chao.